Listo. Las clases de cuenta, como habíamos ya hablado, existen los tres tipos de cuentas que son las cuentas de balance o reales. A ver, ya, listo. Las cuentas de balances reales o permanentes, como les explicaban, son aquellas que no cambian, sí, que siempre se mantienen a lo largo perdón, del tiempo. Las cuentas de resultados transitorias o temporales, generalmente porque se da un tiempo determinado, sí. Es decir, generalmente en un año, como teníamos los estados de resultados, como les demostré, y las cuentas de orden deudoras o acreedoras, las que les explicaba, ¿no es cierto? Que no, estas no afectan a la a, digamos, a la liquidez o financieramente a la empresa, ¿sí? Dice, las cuentas de balance permanentes y son aquellas cuentas que posee la empresa de forma permanente, es decir, no se cierran al final del periodo contable, ¿sí? Por ejemplo, aquí teníamos el detalle de las cuentas permanentes que se abran. Listo, entonces aquí teníamos las cuentas permanentes. Decíamos que las cuentas permanentes sí estábamos viendo que se formaban por los activos más comunes, como teníamos caja, sí, que representa el dinero en efectivo, es decir, cada cuenta caja es aquella cuenta cuando les explicaba que, por ejemplo, cuando una empresa necesita de inmediato, yo qué sé, para viáticos es, por ejemplo, cuando usted necesita mandarle a alguien a algún lado, entonces viáticos paga, por ejemplo, el taxi, yo qué sé, tal vez si es que se va a estar todo el día, yo qué sé, la comida, todo eso, ¿sí? Entonces haces relación de viáticos, entonces caja representa ese dinero en efectivo que se va a usar para alguna situación que se presentó. Los bancos, sí, como dice aquí, bancos dice fondos que la empresa tiene en distintas entidades bancarias, ¿no es cierto? Entonces es el dinero que tiene, ya sea en cooperativas o bancos, ya sea a su vez, porque, digamos, estuvo ganando, digamos, por la venta de sus servicios o productos, o pudo haber, digamos, pedido un préstamo, un crédito, entonces va a ir a la cuenta banco, ¿sí? Porque se está acreditando, obviamente, aunque también se va a registrar en el pasivo, pero esa cuenta está ahí ingresando, entonces también se la registra en banco. Como dicen, documentos por cobrar, como dicen, son originales por las ventas al crédito, son deudas con otras personas o negocios. Documentos por cobrar, es decir, como les explicábamos, ¿no es cierto? Puede ser, yo que sé, una nota de venta, una letra de cambio, es decir, que si le damos, yo que sé, nosotros le fiamos digamos, nuestro producto, por decirlo así, pero se llama crédito, a que venta crédito, entonces en un tiempo determinado le vamos a cobrar, es decir, nos va a dar un documento que nos va a avalar que nosotros le hemos dado esa materia prima, perdón, esos productos, y a su vez para ellos nos va a cobrar, para nosotros cobrar es lo mismo, sí, aquí han repetido, pero bueno. El inventario y mercancías, pues como les explicaba la clase pasada y justo ya se me estaba acabando el Zoom, inventario y mercancías es el disponible que tiene la empresa ese rato para vender. Porque se le pone, como yo les decía, activos corrientes más comunes y los activos corrientes, acuérdense, son aquellos activos que pueden transformarse de forma líquida de manera inmediata, es decir, en dinero. Entonces, por eso a la mercancía, sí, que nosotros tenemos almacenada, que está lista para venderse, le ponemos le ponemos aquí también lo que es en activos corrientes y, digamos, activos corrientes, ¿por qué? Porque vendemos y, digamos, le vendemos y recuperamos el dinero de manera inmediata. Materiales de oficinas para mí está mal puesto aquí, pero bueno, digámosle que sea materiales de oficina, que se incluye todo lo necesario para trabajar en la oficina, es decir, si es que, pero no sé, para mí, omitámosle sí, porque creo que la página aquí se equivocó. No, no, esta cuenta no debería ir. Esto. Bueno, esto no les va a tomar, es solo para explicarles de cómo está formado lo que es las cuentas de balance real. Sí, pero esta no le tomemos en cuenta. Seguros pagados por adelantado o prepagados. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, como nosotros que nos justo les ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros, digamos, tenemos una empresa o un carro, lo que sea, un activo, pongamos el ejemplo de un carro. Por ejemplo, estamos usando el carro, digamos que nosotros tenemos una empresa de entrega de productos y yo qué sé, contratamos a un chofer. Y ese chofer por A o B situación, digamos, fue y se chocó, destruyó el automóvil. Entonces nosotros la forma de recuperar, digamos, por la inversión del automóvil que hicimos es por los seguros pagados por adelantado. Es decir, hay empresas que se llaman aseguradoras, ¿sí?
usted les paga un valor ya puede ser mensual o anual, como usted desea, como se ponga ya el contrato con esa empresa, paga, le paga, así, pongamos que hemos estado pagando un valor mensual de unos $120, entonces pagábamos cada mes. Nuestro empleado fue y destruyó al automóvil, ¿no es cierto? Quedó, digamos, inservible. Entonces, ¿qué es lo que hace el seguro? El seguro nos cubre, digamos, de ese daño del automóvil, es decir, o pues bien nos puede reponer el automóvil, ¿sí? Basándonos en el precio digamos, que valía el automóvil, o nos puede devolver el dinero. Entonces, en el caso que nos devuelva el dinero, vamos a poner en activos corrientes más comunes. ¿Por qué? Porque nos está dando dinero, ¿verdad? Nos está dando forma líquida. Sí, entonces en ese caso vamos a poner en lo que es en activos corrientes. Listo. Bueno, ya. Vamos con los activos no corrientes. ¿Qué son estos activos no corrientes? Acuérdense siempre cuando escuchen ustedes, activos corrientes, acuérdense que se puede hacer dinero de manera rápida. Si ustedes se fijan las cuentas, caja, banco, documentos por cobrar, inventario, bueno, esta ya les dije que no le paren bola porque creo que se equivocó aquí el que creó la página, ¿sí? Lo que es seguros pagados, como ustedes se ven, esto se puede hacer dinero de manera rápida, o sea, ingresa a nuestra empresa dinero de manera rápida. Entonces, ustedes acuérdense cuando se convierte un activo o algo se convierte en dinero de manera rápida, siempre se van a llamar activos corrientes, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es los activos no corrientes? Entonces, es lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué es lo contrario? ¿Por qué? Porque si usted, digamos, la empresa tiene un terreno, aunque usted ponga a la venta, no es que le va a vender del día al otro, o tal vez ni solo que tenga la excepción de que alguien estuvo molestando que le venda, pero ni aún así, ¿sí? Entonces, por eso son activos no corrientes, aunque, digamos, esto es, la empresa tiene sus bienes, ¿sí? Y está contabilizado en dinero, no podemos disponer perdón, pues no podemos disponer de ellos de manera inmediata. Tenemos que digamos, vender para poder obtener, digamos, ese dinero. Entonces, cuando son así, cuando no se puede obtener el dinero de manera inmediata, se lo considera activos no corrientes. Claro, como pone aquí el ejemplo, un terreno, ¿sí? Un edificio, el edificio del negocio, la maquinaria y equipo, es decir, lo que tiene, yo que sé, maquinarias para producir, pongamos el ejemplo, zapatos, yo que sé, una máquina de coser, etcétera, todas esas maquinarias necesarias para producir. Un automóvil asimismo, ¿verdad? Si el automóvil, por más que usted ponga al negocio, perdón, el automóvil y le ponga a la venta, no es que va a vender al día siguiente, y aún así venda al día siguiente, igual tiene que hacer todos los trámites, todos los montones de trámites que son, y bajito se va como 2 a 3 semanas. Entonces, no es un activo corriente por más que usted haya vendido al día siguiente. Equipo rodante, camiones de carga, es igual, ¿no es cierto? A maquinaria, igual equipo. Para efecto de las empresas, la cuenta que se utiliza generalmente para registrar los vehículos es el equipo rodante. ¿Por qué? Como se explicó la definición de estas, no, bueno, es todavía no paremos bola, porque esto es más adelante, ya cuando vayamos ahondando ya lo que es cuentas, todavía no paren bola este concepto de aquí. Equipo de oficina. Se incluye que en esta cuenta el precio de máquinas de escribir, máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras, cajas de seguridad. Bueno, esto generalmente las empresas, obviamente, aunque considera, digamos, activo no corriente, generalmente no es que venden. Ustedes no van a escuchar o digamos, a una empresa, digamos, que a lo mejor ya la calculadora se dé precio, decir, vamos a vender la calculadora, no, o vamos a vender la máquina de escribir o la computadora en tal caso. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Cuando son computadoras, lo que es, saben donar a veces, por ejemplo, yo que sé, a unidades educativas de bajos recursos económicos y cosas así. Lo que es ya calculadoras, cajas de seguridad, como ustedes saben, ya obviamente eso desechen, ya votan prácticamente. Entonces, bueno, en este caso de activos, digamos, de activos no corrientes ya tienden a perderse, ¿sí? Es difícil ya recuperar, vuelto un terreno, no, un terreno usted le puede vender a la empresa, lo que es edificio, la maquinaria y el equipo igual puede vender, dependiendo obviamente también de la maquinaria y equipo, un automóvil puede vender, el equipo rodando igual, equipos de oficina no le veo tanto. Mobiliario de oficina también sí se sabe vender, también lo que es los escritorios, las sillas, archivadores, estanterías, pero ¿cuándo es que venden esto? Pero generalmente es cuando la empresa ya ha entrado a la quiebra, ¿sí?
Entonces ya está liquidando. Cuando ustedes escuchen, una empresa está liquidando sus bienes, es decir, quiere decir que está vendiendo sus bienes. O sea, hagan de cuenta que una empresa quebró, no le funcionó el negocio, dice, la empresa está liquidando sus activos y sus bienes. Entonces, cuando ustedes escuchen eso, quiere decir que está vendiendo todo lo que es su maquinaria, lo que es los escritorios, todo lo que pueda tener un valor, ¿sí? ¿Qué más? En seres de oficina incluye una cuenta de alfombras, cuadros, etcétera. En seres de oficina igualmente, como dice aquí, incluye lo que es tal vez adornos, yo que sé, una planta, todo eso son los enseres, ¿sí? Tal vez yo que sé, como dice, cuadros, adornitos, todas esas cosas que ustedes imaginen. Obviamente tampoco no es que va a vender, pero ni solo que sea un cuadro medio famoso o algo y puede ser que le vendan, pero generalmente, ustedes saben, a la basura. Dentro de mismo de las cuentas reales, entonces, cuentas reales, tenemos lo que es activos, hemos visto las cuentas principales del activo, que están conformados por el activo corriente, y a su vez el activo corriente está conformado por estas, y el activo no corrientes, que están formados por él. Asimismo, entonces, dentro de las cuentas reales hay lo que es los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Como dice, deudas, obligaciones contraídas por la empresa durante el desarrollo normal de sus operaciones. Es decir, la empresa estaba, digamos, estaba operando, yo que se compraba materia prima, pidió un préstamo, se endeudó. Entonces, todo eso, todas estas obligaciones financieras, entonces, obligaciones financieras contraídas, entonces se los consideran patrimonio. Dentro del pasivo, asimismo tenemos una clasificación, los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, que es la misma, digamos, la misma cosa que los activos corrientes y activos no corrientes, solo que es al revés, nada más. Los pasivos corrientes, deudas con acreedores que se esperan pagar en un periodo no mayor a un año. Entonces, ojo aquí. Entonces, esta es la clave que siempre les deseo poner a veces a los del año pasado, siempre les ponía. Los pasivos corrientes, acuérdense, son deudas menores de un año, eso siempre se acuérdense. Los pasivos corrientes son deudas menores de un año. Y los pasivos no corrientes son deudas mayores a un año. Eso siempre a veces se toma. Así que por favor, tendrá claro entre pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿sí? Dentro de los pasivos corrientes tenemos lo que es cuentas por pagar. ¿Qué hace relación las cuentas por pagar? Deudas de negocio con los proveedores. Es decir, las cuentas por pagar, o aquí vamos, ¿qué vamos a poner en la cuenta por pagar? Es decir, nosotros compramos materia prima, ¿verdad? Generalmente a las empresas les venden a crédito, es decir, por ejemplo, nos venden, pongamos el ejemplo de la producción de zapatos, es decir, producimos zapatos, a nosotros, digamos, nos fían la materia prima, nos venden a crédito, y después ya que vendemos, digamos, los zapatos, pagamos, cumplimos, digamos, con nuestra obligación financiera, que contrajimos con un proveedor, ¿sí? Y le pagamos de la materia prima. Entonces, cuando nosotros hacemos ese movimiento, vamos a registrar en cuentas por pagar. Tesoro Nacional, ¿qué es la relación a lo que es el Tesoro Nacional? Es impuestos, nada más, no se hagan tanto problema. Bueno, aquí seguramente esta página debe ser de algún otro país y le manejan así. Pero cuando escuchen Tesoro Nacional, sí, hace relación a lo que es impuestos, sí. Entonces, todo lo que sea impuestos vamos a poner aquí en esta cuenta, pero no hemos de usar, ya vamos a ver cómo se llama. Impuestos generalmente se llama, no se llama Tesoro Nacional. Debe ser de otro país la página, por eso le ponen. Pero esta aquí, la cuenta sería impuestos nada más. Aquí vamos a poner todos los impuestos, tal vez el impuesto por comprar un carro, por obtener yo qué sé, comprar digamos, un terreno y todos esos impuestos que se pagan, impuesto a la renta, si es que nuestro año fiscal, digamos, tuvimos un superávit alto que fue pasando la base imponible, etcétera, etcétera. Cuentas por pagar, documentos por pagar, es decir, aquí vamos a poner letras pagares con garantía por compra de bien o servicio a crédito. Aquí, por ejemplo, hagan de cuenta que compramos un terreno, ¿sí? Es decir, y nos dieron a crédito una casa o un automóvil. Generalmente pongamos el ejemplo claro que son de los automóviles. Una empresa, por ejemplo, compra un carro nuevo, ¿sí? Compra un carro nuevo, entonces le dice, bueno, hay una concesionaria donde compra un carro, dice, bueno, ¿cómo va a pagar? ¿Va a ser en efectivo o va a ser, digamos, a crédito? Entonces, generalmente dicen a crédito, entonces a su vez van a generar unas letras pagarés como garantía de la compra de bien. O sea, pero bueno, letras y pagarés no, o sea, garantía le toman, por ejemplo,
yo qué sé, puede ser un terreno si quiere hipotecar o otro bien hipoteca o si tiene garantes. Sí, generalmente letras y pagares, chuta, ni solo que la empresa sea sumamente creíble, le van a aceptar esto. Pero bueno, en nuestro medio, digamos en Ecuador, digamos, no utilizamos letras y pagares. Porque, por ejemplo, puede ser que, digamos, pero la empresa debe ser sumamente confiable. Debe ser una empresa que, digamos, la concesionaria decir, bueno, sí, a ustedes le tenemos confianza, entonces le vamos a dar, solo firme una letra, un pagaré, entonces váyanos pagando del automóvil. Sí, pero generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se pone en garantía con algún bien, o sea, se hipoteca algún bien o a su vez, digamos, por medio de garantes, ¿sí? Que ayuden, digamos, que garanticen la deuda, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre documentos y pagar y las cuentas por pagar? Recuerden que las cuentas por pagar, en cuentas por pagar va a ir todas las deudas, ¿sí? Digamos que se utiliza el negocio para que el negocio funcione, ¿sí? Generalmente lo que es materia prima, ¿sí? Aquí va a ir en cuentas por pagar. Documentos por pagar o acá en esta cuenta vamos a poner todos los bienes que estemos comprando, como ya les decíamos, ya sea un automóvil para trabajar la empresa, yo que sé, un nuevo terreno para construir una nueva, seguir creciendo la empresa, etcétera. Bienes vamos a poner acá y en cuentas por pagar vamos a poner aquí lo que es de la materia prima, ¿sí? Por lo que necesito para que el negocio siga funcionando. Dentro de esto tenemos lo que son los pasivos no corrientes. ¿Cuáles son los pasivos no corrientes? Como se dice aquí, como decía, deudas que se pagarán en periodos mayores a un año, ¿sí? Es decir, deudas que, si es que, por ejemplo, generalmente no es cierto, las cuentas por pagar, pongamos esta en materia prima. La materia prima, por ejemplo, paga cada mes, va mensualmente, va pagando, va pagando, va pagando, va pagando. Puede ser los impuestos, obviamente, generalmente menos de un año tiene que usted cobrar los impuestos, usted ya sabe eso, lo que es en tributación siempre hemos visto, puede ser mensual, semestral, pero tiene que pagar menos de un año. Documentos por pagar, entonces, ¿cuál es la diferencia con estas hipotecas por pagar? Que estas, si es que, por ejemplo, nosotros compramos un automóvil o compramos un terreno, si están menos de un año, le vamos a poner en documentos por pagar. Si está en mayor a un año, entonces ya vamos a ponerle acá abajo, lo que ya dependiendo si es hipoteca o préstamo, ¿sí? Entonces, dentro de los pasivos no corrientes más comunes, dice que hay hipotecas por pagar. Porque generalmente una hipoteca mínimo de 3 años, es mínimo generalmente tiempo 3 años en adelante, ¿sí? Es decir, usted tiene, yo qué sé, tiene un terreno, bueno, dice, la empresa tiene un terreno, dice, bueno, queremos construir aquí el edificio, entonces dice, bueno, verá, dice, yo voy a construir aquí el edificio, le dice al banco, pero voy a hipotecar el terreno. Como garantía le doy al terreno. Si es que algún rato no puede pagar, obviamente el banco se va a coger el terreno. Eso es una hipoteca. Es decir, usted pone como garantía el terreno y si no puede pagar, el banco se coge el terreno. Esa es la hipoteca, ¿sí? Entonces, como las hipotecas son generalmente menos de así, mínimo, como 3 años, generalmente se va de 10 a 20 años a vencer las hipotecas, entonces vamos a poner en pasivos no corrientes hipotecas por pagar. Préstamos por pagar. Por ejemplo, aquí son préstamos contraídos por bancos, pero ¿cuál es la diferencia si yo estoy haciendo una hipoteca y un préstamo? Igual ambos son préstamos. La diferencia es que aquí yo estoy hipotecando un bien, es decir, ¿cómo le digo al banco, mire, le voy a poner en prenda a mi terreno para poder construir el edificio, ¿sí? Entonces, esa es una hipoteca. Vamos a poner acá, vuelta el préstamo, vuelta me voy al banco o a la cooperativa, donde ustedes deseen, me voy a la cooperativa, digo, bueno, necesito dinero, quiero que me haga un préstamo, pero yo no voy a hipotecar nada, le voy a traer garantes, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo hago un préstamo con garantes, vamos a poner aquí, préstamo por pagar, y cuando hipoteco un bien, hipotecas por pagar. Es la única diferencia entre los dos. Y por último, de las cuentas reales, tenemos el capital. Al capital también, ojo, se van a encontrar como esta forma de aquí, van a encontrar a veces como patrimonio. Ojo, acordaránse, el capital, eso sí necesito que se acuerden. Si bien puede ser o capital o patrimonio, ¿sí? Cualquiera de las dos nombres pueden encontrar. A veces puede ser que ustedes, por ejemplo, en una página van a encontrar así, activos, pasivos y patrimonio. O como en esta caja, perdón, en esta página, activos, pasivos y capital.
¿sí? Entonces, por favor, tendrán clara esto de aquí, para que no se confundan en futuras explicaciones. Entonces, al capital, ¿sí? Le podemos llamar tanto capital o patrimonio, ¿sí? Vamos a ver qué es el capital. El capital representa el valor que resulta de la resta de los activos y menos los pasivos. Es decir, si nosotros tenemos activos, pongamos un ejemplo, tenemos un activos por $20,000, ¿sí? Y tenemos pasivos por $10,000, ¿sí? Entonces, yo cojo los activos y los pasivos resto, es decir, pago todas mis deudas, ¿sí? Pago todas mis deudas y lo que me sobra se llama capital o patrimonio. Por favor, acordaránse, ¿sí? Esa es la ecuación contable que ya más adelante hemos de ver. Bueno, aquí ya se adelantó. La ecuación contable, ¿sí? La ecuación contable sería activo menos pasivo igual a patrimonio, ¿sí? Entonces, si en el caso que les ponía, si yo tengo, por ejemplo, si de activos tengo $20,000, que es lo que yo poseo, pero de deuda yo tengo $10,000, resto los dos y lo que me resta se llama patrimonio. Obviamente, a veces también puede ser que el pasivo sea mayor que el activo y me da un déficit del patrimonio, ¿sí? Entonces ya cuando pasa esto es que ya la empresa está, digamos, puede estar quebrando, ¿sí? Puede ya irse a la quiebra. Generalmente cuando una empresa va a la quiebra, es decir, es porque sus pasivos sí son mayores a sus activos, ¿sí? Sigamos. Además, comprende el valor de los aportes que pueden a disposición de la empresa. Es decir, ¿quiénes ponen estos valores? Dicen los propietarios. Por ejemplo, nosotros estamos yendo a poner una empresa entre todos ustedes. Imaginemos que todos nosotros vamos a ponernos una empresa de lo que ustedes deseen. Bueno, vamos a poner una empresa, entonces decimos, bueno, entonces yo qué sé, nuestra empresa necesitamos $100,000 para poder fundar a la empresa, poder iniciar. Entonces, todos nosotros entonces decimos, bueno, entre yo qué sé, tal va a poner, yo qué sé, $10,000, otro 20,000, otro 5,000, otro 10,000, yo qué sé, etcétera, etcétera. Y así unimos todo el capital y se nos forma la empresa. Entonces a eso también se le llama capital. Es a lo que aportan los dueños de la empresa para que la empresa comience a funcionar. Espérense, chicos. Ya, listo. Salió su conexión inestable. De eso no quería porque no me iban a escuchar. Listo. El capital se registra la inversión original del dueño. Perdón, aquí existen tres cuentas de capital, utilidades retenidas y de personal. Vamos a ver lo que es el capital. Capital, se registra la inversión original del dueño y las inversiones adicionales que se haga el negocio en efectivo o bienes. Es decir, pues seguimos con el ejemplo de que nosotros nos estamos poniendo una empresa. Nosotros nos, perdón, nosotros nos ponemos una empresa. Es decir, ya ponemos una empresa y cada quien nos estamos aportando. Ojo, no necesariamente, como dice aquí, no necesariamente puede ser en efectivo, puede ser en bienes. Pongamos un ejemplo. Nosotros vamos a poner, yo qué sé, una empresa de proveedor de servicios de, de esos que realizan, ay, se me fue el nombre, de que realizan los que le dan realizando, por ejemplo, lo que es eso de los impuestos, todo, la SRI. Supongamos que nos vamos a poner eso, ¿sí? Una consultora de impuestos. Pongamos que un ejemplo que nos vamos a poner. Nos ponemos, decimos, bueno, de todos nosotros somos como digamos 10 dueños, ya, por un ejemplo hipotético. Decimos que los cuatro vamos a poner dinero, pero los otros 6 no tienen dinero. Dice, ya ahora, pero yo también quiero ser dueño de la empresa, quiero ser parte de la empresa, pero no tengo dueño. Pero dice, ¿sabe qué? Yo tengo computadoras. Entonces, se le hace el conteo, sí, en manera de dinero. Entonces, ¿de cuánto de bienes está poniendo? Yo qué sé, el otro dice, yo tengo los escritorios, yo tengo sillas, entonces yo les aporto. Entonces, no necesariamente los aportes, digamos, de capital, cuando vayamos a registrar capital, tiene que ser, digamos, tiene que ser dinero. Vamos a registrar, obviamente, si nos da, yo qué sé, 2 computadoras, yo qué sé, vamos a poner 1,500 por las 2 computadoras, vamos a registrar así. Pero, ¿sí? Si alguien está fundando una empresa, no necesariamente tiene que aportar en dinero, puede ser en bienes, ¿sí? A eso hace relación esto de aquí. Las utilidades retenidas registra cuando se ha de mantener por separado la inversión del propietario con los resultados obtenidos. Las ganancias
Las ganancias o pérdidas de los periodos contables son ganancias no distribuidas entre los socios. Es decir, vamos a ver ya un poco más adelante, mientras avancemos de la materia, que existe una normativa. Por ejemplo, yo estoy en el año fiscal. Digamos, tuve los activos y los pasivos. Pongamos el mismo ejemplo que les puse de los $20,000. Yo tuve en activos os generé $20,000 y en pasivos generé $10,000. Yo resto, ¿sí? Resto eso me da patrimonio, pero obviamente no todo va a ir al patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, parte va a ir a las utilidades. Entonces, como dice aquí, se registra una parte de la utilidad, una parte de la ganancia. Es decir, yo tuve $20,000 en ganancias, sí, $10,000 en pasivos, me quedó $10,000. Esos $10,000 va a ser la utilidad. Es decir, utilidades retenidas de esos $10, yo voy a retenerme un porcentaje, ¿sí? Yo qué sé, bueno, de aquí de los $10,000 que ganamos, vamos a coger $2,000 y esos $2,000 va a ir al patrimonio. El resto se va a repartir ya en los socios, yo qué sé, en los dueños, empleados, etcétera, ¿sí? A eso hace relación. Sí, para acabar ya de una vez, porque me notificó, a ver, vamos a ver, del personal. ¿A qué hora tienen, chicos, para la siguiente clase? Chicos. 7:40. Ah, ya, listo. Entonces, no, sí tenemos tiempo, ya, listo. Acabemos con las del personal. Se registran los dineros o bienes de los, a ver, está más redactado aquí. Se registran los dineros o bienes que el propietario tome de uso personal. Esta cuenta tiene saldo normal de débito a pesar de clasificarse como cuenta de capital, porque disminuye el capital, lo que quiere decir que el dueño retira mercancía para su uso personal. El capital de la empresa será menor y por ende, como veremos más adelante, análisis de transacciones disminuyen ya. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Digamos en el caso que ya nosotros tenemos una empresa. Nosotros tenemos una empresa, ¿sí? Y como digamos, generó, así mismo, siguiendo con el ejemplo de que en activos tenemos $20,000 y pasivos $10,000, ¿sí? El dueño no puede cogerse ese dinero para decir, yo voy a usar para mi persona. No, yo puedo hacer, o sea, de los 10,000, de los $10,000 de ganancia, quiero cogerme 5,000. No, no puede hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otros socios, otros dueños, hay empleados, todo. Si el dueño quiere hacer eso, ¿sí? No va a poderse descontar de las utilidades de los $10,000. Ojo, ¿sí? Si es que hace eso, bueno, ninguno, yo que, bueno, no, bueno, para que haga esto, cuentas personales, perdón, la expresión debe ser bien pendejo, o sea, porque yo no conozco a ningún gerente que haga esto, ¿sí? O sea, si es que llega, no falta, eso sí, no falta, no les voy a decir que no falta. Obviamente estamos hablando de empresas grandes, obviamente no faltan, pero sí, si es que llegara a hacer esto, si llega a hacer esto, lo que dice era usar dinero o cosas de, digamos, cosas de la empresa para su uso personal, no va a disminuir de las utilidades de los $10,000 que tenía. ¿De dónde va a disminuir? De su capital, de lo que aportó. Es decir, tú aportaste $10,000, te cogiste $5,000 de la empresa, entonces tu participación se restó $5,000. Es decir, es como si él en vez de hubiera puesto $10,000, solo hubiera puesto $5,000. ¿Por qué? Porque usó para uso personal las cosas de la empresa, se gastó, digamos, ¿sí? Entonces se le resta del patrimonio de él. No vamos a utilizar de los activos, ¿sí? Pero bueno, ya esto es así, explicándoles así de manera general. Ya poco a poco ya cuando entremos así ya a materia más profunda, ya les iré explicando y se darán cuenta de lo que les digo, ya así ya con ejercicio, ¿sí? Listo, chicos, bueno, ya falta 10 para 7:40, son 9:30, entonces le vamos a dejar hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta antes que me cierre el Zoom?